Buenos días, buenas tardes. Les quiero hablar sobre nuestro proyecto, que es eh, para que un profesor pueda calificar a los estudiantes y pueda ver qué notas sacaron de su promedio y ordenarlos de mayor a menor. Nosotros dividimos nuestro proyecto en diferentes carpetas. La primera que es controlador, donde se encuentra el switch, donde acá se llaman la estructura donde da la opción de cargar y salirse del sistema. En modelo tenemos todo el programa, la base, que es donde está calcular el promedio, organizar de mayor a menor y cargar lo que escribe al usuario. Cargar es lo que ya había dicho de esto. Ordenar solo es una clase que lo íbamos a usar para escribir, pero al final fue descartado. Comentarios, pues para escribir algo de eh, para guiarnos y poder terminar poder completar este trabajo. En menú vista tenemos todo lo que se le muestra al usuario, que es cargar y salir, ya que son las opciones que le pusimos para que pueda escoger. Eh, y en el menú Project Main es donde llamamos al menú para que pueda ser mostrado y donde puede ser donde ocurre todo lo de las opciones y el while. Bueno, hablaré por cada uno. En el controlador tenemos el menú principal, donde tenemos el paquete controlador donde fue creado. Importamos Java útil porque puede ser que usemos un escáner o algo así. Entonces importamos el modelo que fue llamar a otra clase de cargar y de calcular. En cargar acá tenemos la clase que representa el controlador principal, que se llama menú principal controlador. Luego tenemos la instancia para crear las clases, que se llama cargar en minúscula. También tenemos el de calcular, que sirve igualmente como el de arriba, pero esta vez con la clase de calcular. En public void acá tenemos para crear el switch y que se pueda escoger las opciones en el sistema para que el computador pueda escoger, pueda calcular lo que el usuario escriba. En, el, en la clase calcular tenemos igual el creado del paquete y los importados. Tenemos acá también la clase que se llama calcular. Tenemos un método que se llama calcular promedio, que sirve, como su nombre indica, para calcular el promedio con un double convector llamado notas. Acá luego usamos ese double y creamos uno llamado double porcentajes, que son los porcentajes que se multiplican por las notas. Y ahí podemos después sumarlos en la parte inferior. Este verifica que los porcentajes sean correctos y que coincidan. Y si no son del mismo tamaño, le sale un error que dice que no coincide con la cantidad de porcentajes. Y tenemos el return, que es para retornar para retornar todo el código y si indica un error que lo suelte seguido si aparece. Luego creamos otra variable llamado suma ponderado que luego nos servirá para calcular la suma de las notas. Creamos un for y una variable que se llama i. Y acá es donde hablamos sobre la longitud de los porcentajes y de las notas, que tienen que ser iguales al del porcentaje. Entonces se sumará y se multiplicará por los porcentajes. Y devolverá el promedio ponderado. En cargar es donde tenemos la gran mayoría, que es el paquete modelo donde fue creado. Importamos Java útil, que es el escáner y los y las demás clases. También, bueno, acá tenemos la clase que se
que se llama cargar. Y luego tenemos calcular, que instancia la clase calcular, que la llamamos de la clase calcular, para que nos sirva el método que acabamos de crear. Creamos un escáner llamado input, que es para que el usuario pueda escribir todo lo que él quiera y se ha guardado en el computador. Acá creamos las variables, todas las variables, los nombres, los apellidos, las cédulas, con strings, enteros y doubles. Tienen estos corchetes, se puede decir así, que son vectores que almacenan los números o los nombres de los estudiantes. En el public void cargar tenemos el método de cargar información de los estudiantes, que es donde ocurre todo, donde llaman a los estudiantes y piden cuántos estudiantes va a calificar, que aquí solicita el valor de n, que es de los estudiantes. N es el valor de los estudiantes que va a calificar. Acá volvemos a poner las clases que ya habíamos creado, pero con la diferencia de tener de n veces dentro de los vectores de cada uno. Luego se crea un ciclo for para poder ingresar los estudiantes, nombre de los estudiantes. Entonces es el for, creamos una variable llamada f, y acá que es igual, el de nombre es length, para que coincidan y no sea mayor o menor. Este system.print, que sirve para que el usuario escriba el nombre del estudiante, el apellido, la cédula. El do, es para garantizar que el rango esté de 0 a 100 y no se pase al ingresar que sea -1 o más de 100. Y esto haga que ocurra un error y le salga y no le deje seguir corriendo el sistema. Acá seguimos igual con la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4. Y acá lo ordenamos los estudiantes de manera ascendente. Igualmente creamos un for con un entero, con una variable i, con n que ya se había creado antes, y se suma a sí mismo. Creamos otro for con otra diferente variable, pero con la misma n. Entonces intercambiamos los datos de los estudiantes y los ordenamos por las cédulas, de mayor a menor. Aquí podemos ver cómo son llamados y también creamos una variable llamada temp cédula, donde se mira cada cédula y se calcula si es mayor o menor. Acá igualmente, para que cambie los nombres y que salga el nombre bien. Tenemos los nombres, igualmente con las notas, se crean unas variables llamadas double temp nota 1 igual, el 2, el 3, el 4. Acá es para que los estudiantes se calcule el promedio y la suma de ellos. Tenemos otro ciclo for con una variable i entero que tiene valor 0. Igualmente repetimos lo mismo de arriba y creamos un sort donde muestre las cédulas que empieza de las cédulas, luego el nombre, apellidos y las notas. Luego debajo de esto se crea otro calcular promedio, para que acá llamamos la calcular y creamos una variable llamada promedio. Entonces llamamos el método calcular promedio, lo colocamos igual y creamos un nuevo double con con la variable que habíamos creado antes, que era i. Y acá podemos ver. Entonces luego está un mensaje que dice el promedio del estudiante es, y acá la variable promedio es llamada después de haber sido creado. En ordenar no tenemos nada porque ya lo teníamos hecho en calcular, pusimos todo en un solo paquete. En comentarios nos guiamos para escribir cosas y poder completar el trabajo más fácil y hacerlo más sencillo. En la vista igualmente importamos java.util del paquete vista. Creamos una clase llamada menú p,
donde creamos un método que es para que muestre el menú al usuario. Creamos un escáner llamado input igualmente y crea un objeto para que les pueda mostrar al usuario. Creamos una variable que es que se llama opción para que el usuario pueda escoger pues del 1 al 2, que es los dígitos que se pueden poner en el sistema. Luego le muestra al usuario lo que se había escrito, que es seleccionar una opción, cargar y salir, que son un system.out.print en cada uno. Luego, después de que lee la opción, lo guarda y retorna y vuelve a la opción. En el proyecto main tenemos el paquete, que es el principal. Y tenemos el import modelo y el import controlador, que lo llamamos desde otro lado, que es desde el controlador que ya teníamos hecho del menú principal. Tenemos la clase llamada public class proyecto notas 1, que así se llama la clase. Importamos también menú vista para que pueda mostrarlo al usuario desde el menú principal. Acá está el proyecto principal, que es el public state void main. Creamos la instancia de la clase de menú P para que pueda ser llamada. También lo hacemos con el controlador para que pueda llamarlo también. Creamos una variable que se llama opción, que es la misma que ya se había llamado. Y se crea el ciclo while para que el usuario pueda elegir la opción. En la segunda, la opción que ya se había creado antes es igual a menú mostrar menú, que es igual a llamar para que muestre la opción del usuario en la pantalla. Y controladores para que, dependiendo de la opción que ponga, sea salir o cargar estudiantes. Bueno, entonces eso sería todo. Y este sería nuestro proyecto. Lo voy a poner en marcha, que es, lo tengo acá en run. Lo tengo por proyecto. Se demora un poco en cargar al abrir su primera vez. Entonces eso es lo que le muestra al usuario. Le da en cargar, ingrese cuántos estudiantes va a calificar. Eso es lo que ya se había aclarado. Vamos a poner que 1. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Juan. Va a tener un apellido Morales. Y va a tener una cédula aleatoria. Acá es donde se calcula las notas. Que se pone el valor de la segunda, de la tercera, cuarta nota también. Vamos a poner un valor bajo. Y podemos ver que el promedio del estudiante es de 52.0 y vemos la cédula del estudiante, su apellido y sus calificaciones. Cerramos el programa. Y esto es todo. Bueno, muchísimas gracias.